Esta de 12 ohmios. Esta de 4. Y esta de 2 Henrys, aunque 2 Henrys es bastante alto. Entonces vamos a hacer el mismo análisis. Entonces primero para t menor que 0 y después para t mayor que 0. Entonces inicialmente el switch está abierto o cerrado. Inicialmente está cerrado, ¿no? Sí. Entonces va a quedar trabajando la fuente, ¿cierto? Y como queda Ujú. trabajando la fuente, ¿la respuesta es natural o la respuesta es la forzada? Forzada. ¿Esa H qué unidades que son, profe? Ohmios. 40 voltios. Henrys. La de H es Henry. Ah, Bueno, voy a pintarlo hasta acá. ¿Y qué va a pasar con la resistencia? Perdón, con la bobina. Ya un cable, ¿no? Sí. Recuerden que como hay una fuente de DC, la bobina se va a comportar como un circuito cerrado, o sea, un cortocircuito. Si esto se comporta como un cable, ¿qué pasa con la resistencia de 16? no va a tener flujo de corriente. O sea, todo eso se nos va a unir, ¿cierto? Y nos queda ese circuito. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué necesitamos hallar? ¿Voltaje o corriente? Corriente o voltaje. Recuerden que la respuesta de una bobina es con corriente. O sea que lo que necesitamos hallar es la corriente. ¿Cuántas mallas? Si lo hacen por mallas, ¿cuántas mallas ven ahí? 2 mallas. 2 Dos. mallas. ¿Y qué malla necesitaríamos? ¿La uno o la 2? La 2. La La 2. dos. Exacto. Si lo hacen por nodos, ¿cuántos nodos, cuántas ecuaciones nos sale? 2. Una. 1. Un solo nodo acá, un nodo principal en este punto. Y necesitaríamos la corriente 3. O si alguien quiere hacer transformación de fuentes, puedo hacer transformación de fuentes y hallar la corriente que pasa. O sea, todo lo que hemos hecho se puede aplicar acá. No sé qué método aplicamos. O también se puede hacer como lo hacíamos al principio. Reducir el circuito y después devolvernos, aplicando solamente ley de Ohm. ¿Por cuál de los métodos lo hacemos? Porque no se quedaría con movimiento realmente movimiento. Bueno, póngalo en color y Por Para el de mallas, no es como más rápido, ¿no? ¿sí?
Vamos a hacerlo por nodos. Vamos a llamar a este B1 y este nodo lo aterrizamos. Y vamos entonces a hallar las corrientes. Bueno, ustedes deciden si las pintan entrando o saliendo. Entonces aquí decimos que es una ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo B1. Y esto es igual a I1 más I2 más I3. Y esto es igual a 0. Y si miramos el nodo 1, la corriente 1, perdón, es B1 menos 40 voltios sobre 2 ohmios más B1 menos referencia, pero la referencia vale 0 sobre 12 más B1 sobre 4. Y esto igual a 0. Entonces, si agrupamos términos semejantes, me queda un medio más un doceavo más un cuarto. Y aquí me quedaría 40 entre 2, 20, ¿cierto? Y despejamos B1. ¿Cuánto les da B1? Me da 24. Despejando todo. Sí, despejando todo. Sí, sería un medio más un doceavo más un cuarto. Sí, 20 sobre todo eso. Esta parte de acá dio 5 sextos. Pues no sé, yo lo hice directamente todo. Profe, 5 sextos también. Da 5 sextos. Y si despejamos B1, Veinticuatro medio profe. 24. Ajá. pues nos da 24 voltios B1. Pero lo que nos interesa es la corriente 3. Decimos que la corriente 3 entonces es B1 sobre 4. Y B1 ya lo conocemos, que sería 24 voltios sobre 4 ohmios. Y eso nos da 6 6 amperios. amperios. Y esta corriente es la corriente inicial de ¿quién? La bobina. De la bobina.
¿Y cómo se llama esta respuesta? Respuesta forzada. Respuesta forzada. Si ustedes se dan cuenta, no es complicado. Ahora nos queda hallar la respuesta natural. Entonces lo que vamos a hacer ahora es para el tiempo mayor que 0. Voy a llevarme el circuito. Ahí está viendo la pantalla, se cerró. No, profe, se cerró. No, aún nada. Ya la... Ahora sí, sí. Señor, ya se ve. Entonces vamos a hacer el mismo circuito, pero ahora para el tiempo mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte izquierda se va. O sea que aquí tengo 2 Henrys y una corriente que circula ¿de cuánto? De 6 amperios. De 6 amperios. (16, 1 y 12). ¿Qué hacemos ahora? Entonces nos venimos de la resistencia más lejana hacia la bobina. Entonces estas dos resistencias, la de 12 y la de 1, están En serie. serie o paralelo. En serie. En serio, bro. Pero vamos a revisar aquí cuando me traje. Es 4, ¿no? La de arriba es de 4 y aquí pareciera que fuera un Ah, sí, profe, de cuadro. Así es de 4. 4. 4. Entonces estas dos están en serie. En serie. Si ustedes se dan cuenta de lo que estamos haciendo, es casi como si estuviéramos hallando la resistencia equivalente de Thevenin. Sí, porque sin fuentes. Sí. Si hacemos una comparación. Y aquí tenemos dos resistencias en paralelo del mismo valor. Y automáticamente sabemos que como están en paralelo, es la mitad de una de ellas. O sea que esta resistencia es de 8. Aquí tenemos 2 Henrys. Y este circuito se nos parece bastante al que hicimos acá. Entonces, o aplicamos
todo el análisis que hicimos o simplemente miramos cómo es la respuesta del tiempo para ese circuito y decimos entonces que es la corriente total por la corriente inicial. Y aplicamos esa fórmula acá. Entonces decimos que la corriente va a ser igual a la corriente inicial, que es de 6 amperios, que multiplica a Euler a la menos R. ¿Pero cuánto vale R? 8. 8 sobre la inductancia, que es 2. Y aquí vamos a dejar indicado el tiempo. Esto me daría 4T. Ujú. Y aquí aplicamos lo mismo. Entonces decimos que la respuesta total del circuito es la respuesta forzada más la natural o la natural más la forzada. Entonces si hacemos la natural sería entonces 6 Euler a la menos 4T más la forzada, que nos dio 6. Y esto recuerden que está todo en amperios. Y esta sería la corriente en el inductor. O 6, 1 más Euler a la menos 4T. Y terminamos con el análisis complejo. No, profe, pero de práctica para no embarrarla con un caso o por ahí Sí, de inundarse. cuidado. Sí, De cuidado con el switch. sí, toca ustedes van a conseguir en el Dropbox. Hay un ejercicio que dice, un taller que dice, para que lo tengan para repasar, que se llama RCRL. Entonces dice ejercicios RCRL y allá hay ejercicios de bobinas y de condensadores. Listo, profe. ¿Por qué no me meto con los 3 ejercicios? ¿O por qué no me meto con los 3 elementos a la vez? Porque si con la bobina obtuve esta respuesta, ¿cierto? O sea, aquí tengo una derivada, ¿cierto? Si me meto con el condensador, aquí tengo otra derivada. Y cuando sume las dos, voy a tener una ecuación íntegro diferencial. Por eso es que todavía no nos metemos con los 2 elementos. No sé si ustedes ya han visto ecuaciones diferenciales. Ahí la estamos viendo, profe, pero Sí. Ahí a duras penas vamos bien. Ujú. Porque ahí nos tocaría meternos con una ecuación íntegro diferencial. Y si ustedes recuerdan una ecuación íntegro diferencial, es muy complicada. Nos toca es o lo volvemos todo integral o lo volvemos todo derivada. Y lo más fácil es volver todo derivada. Pero si yo derivo esta derivada, me queda una derivada de segundo orden. Entonces me estoy metiendo con una ecuación de segundo grado. profe, eso que complique. ¿Sí? Por ahora entonces lo vemos hasta ahí.
Creo que ni ese tema lo estamos viendo en ecuaciones. Todo lo que llevamos lo hemos visto. Sí. O sea que si nos queda tiempo, de pronto hacemos, no para el parcial, pero sí para que ustedes como que se lleven la idea para circuitos 2 de cómo es un Vamos a ver. sistema íntegro diferencial. Así mejor. Sí, Que bro. viene siendo lo mismo. Entonces, más o menos, esto sería como para el parcial. Este tema, más lo que vimos de amplificadores. Ah, bueno, aquí nos pueden preguntar lo que hacíamos al principio, la semana pasada, el martes. Preguntarnos por la energía de la bobina y por la energía De la del condensador. capacitancia. Ajá. Pero entonces ya sabemos que la energía aquí la vamos a obtener con la respuesta forzada. Obtenemos la energía de este circuito. Sí, porque si utilizamos la otra, no. No se puede, ¿cierto, profe? Se podría, pero entonces va a quedar indicada por el tiempo. Porque yo le puedo aplicar a todo el sistema, o sea, a todo esto, energía. Y simplemente es un medio de la capacitancia que la conocemos. Y el voltaje sería todo este voltaje al cuadrado, solo que nos va a quedar indicado porque no conocemos el tiempo. Entonces queda como para analizar Sí queda para analizar. con el tiempo. Ah, ok. Ajá, sí. A no ser que nos dijeran a los 20 segundos. Entonces el tiempo sería 20 segundos y ahí nos queda más fácil hacer el análisis. Vale, pues. Entonces no sé si ustedes vamos abriendo Tinkercad y vamos a simular este circuito que estamos viendo acá para que vean cómo se trabaja. Sí, profe. Hágale. Ahí están viendo el Tinkercad. Sí, profe, ahí se... Entonces vamos a crear un circuito nuevo. Y lo que vamos a dibujar, o lo que vamos a simular, Ya no se ve. es este Ahorita sí circuito. ya. Entonces necesitamos 3 resistencias, un condensador y una fuente y un switch. Les iba a mostrar en la vida real. Estas son las resistencias de 1 ohmio, 0.5 ohmios, que son
resistencias de potencia de 10 vatios o 5 vatios. Y estas son las resistencias. No sé si ustedes las han visto en alguna parte. Muy extraña, Rubén. Ya las había visto. Creo que si uno coloca las normalitas que ustedes manejan en el laboratorio, ese circuito ya Pues, se nos hubiera, ya hubiéramos hecho un corto con el montaje. Se utilizarían son resistencias de este tipo, de 5 vatios, 10 vatios. Y por lo general vienen desde 0,3 ohmios hasta 150 ohmios, o dependiendo del batería. ¿Y esas verdes que aparecen ahí, de qué es? Estas también son Sí. es resistencia y es bobina. Se llama resistencia bobinada, vitrificada. Mm, Son especiales. La ventaja que tiene es que eso viene protegida con disipación térmica. Eso se necesitaría para un circuito que ustedes sepan que se está calentando mucho. Llevaría esos sistemas para que no vayan a haber fallos por temperatura. O están estas. Pero entonces estas sí son de aluminio metal. O sea que esos se pueden calentar y no les bastante, ¿no? bastante, sí. O sea, soportan altas temperaturas y dejan que el voltaje o la corriente circule. Eso sería más que todo como para subestaciones o un sistema donde usted sepa que va a manejar muchísima corriente. Profe, una pregunta, qué Sí, pena oye. interrumpirlo. Sí. ¿Cómo era que se llamaba el taller donde uno puede encontrar esos ejercicios? RCRL. Creo que está al inicio del Dropbox. No está entre una carpeta, sino está al inicio, me parece. Entonces necesitamos. Vamos a ver si aquí están esas resistencias. No, aquí no están. No están aquí las de potencia. ¿Sí lo consiguió, Adrián? Si no, yo lo subo al carro Mm, para que los tenga. no, profe, no lo encontré. Ya revisé en todas las carpetas, pero no encuentro. ¿No? Y en talleres tampoco está. No, tampoco. Ah, yo ahorita lo reviso y lo subo también al carro para que ustedes lo tengan. Subo los dos, el de amplificadores y el de condensadores y bobinas. Sí, profe, sería mejor. Gracias. Listo. Entonces hay dos tipos de condensadores. Este que se llama cerámico y este que se llama electrolítico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que este condensador tiene polaridad, o sea, tiene un negativo que es este y tiene un positivo que es este. En cambio, este no tiene polaridad. Y depende si es para altas o bajas frecuencias. Entonces necesitamos el circuito. A tomarlo una. Ahí están viendo la pantalla. no. No, profe, no, no se ve. Entonces, este es el esquema que vamos a realizar.
Entonces vamos a colocar una resistencia de 3 ohmios. Aquí va a haber, necesitamos también un interruptor o un switch. Bueno, Está, profe, interruptor deslizante, creo que es ese. sí. Por ahora vamos a simularlo así. Y necesitamos otra resistencia. Y de esa unión sale la otra resistencia y el condensador. Ah, no, no cabe. Entonces aquí tengo que tener cuidado es con este condensador donde queda el negativo. Entonces de aquí voy a hacer un puente. Para unir estos dos elementos, que por ahí es donde está la Tierra. Y como es un poco grande, pues para ver, entonces va a quedar entre el 19 y el 16. Lo quería colocar en medio de las dos placas, pero no cabe. Y me haría falta la fuente. Y vamos a medir el voltaje. Y sí, vamos a ver si podemos mirarle señal. Aunque bueno, señal como no le vamos a meter, este iría al negativo. Y este iría al positivo, que sería esta. Y el voltaje son 20 voltios. Entonces ya sabemos que el voltaje que él va a recibir va a ser 15 voltios, ¿cierto? Vamos a recibir qué voltaje tiene. Aparentemente aquí dice que 16 voltios. Aparentemente no se va a quemar. Vamos a hacer la prueba así, a ver qué le pasa. Profe, falta la capacitancia, ¿no? Ponerle el valor. Ah, sí. 20 microfarads. Es la de 20, ¿no? Sí. ¿La resistencia ya, profe, también? No. No, las resistencias todavía falta. Ah, bueno. Esta habíamos dicho que era de 3. Bueno, aquí como es simulación,
Vamos a ver qué pasa en la simulación. Si no se nos explota el condensador. Sí, esa es de 3. La que está en la mitad de 9 y la que está con el capacitor es de 1. Sí. Bueno, aquí como es simulación, vamos a hacer un experimento. Si lo estuviéramos haciendo en la vida real, aquí tendríamos que colocar resistencias, pero de más alto, porque esta es de medio vatio. Necesitaríamos al menos de 5 vatios. Vamos a ver si ahorita no se nos va a hacer un corto. Y vamos a medir el voltaje a tierra. Y aquí medimos el voltaje en el capacitor.